Bueno, buenas tardes. La última vez que tuvimos la clase nos quedamos con la regla número 5, la regla del producto. Hoy vamos a evacuar la regla número 6 y vamos a hacer un recordatorio de la fórmula. Vamos a hacer un recordatorio de la fórmula. Y la regla número 6 dice la derivada diferencial x de la división de dos funciones. ¿Ven? F de x y g de x. F de x en el numerador y g de x en el denominador. Hay una división con un cociente. Y la fórmula viene y dice lo siguiente. Es g de x, ¿ya? Por f' de x menos, abro corchete, f de x por g' de x. Entre g de x elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que tiene cualquier libro de cálculo. Su servidor utiliza esta fórmula, que es lo mismo, de diferencial x, u, a u le llamo f de x y a g de x yo le llamo b. Esto es b por u' menos u por b', cierro corchete, b al cuadrado. B al cuadrado. Y ahí está la fórmula, haciendo el recordatorio de la fórmula. Y entonces, una vez teniendo esto, dice el problema, dice lo siguiente. Dada la función 4x al cuadrado más 3. Dada la función 4x al cuadrado más 3 entre 2x menos 1. Encuentre f'x. Encuentre f'prima. F'prima quiere decir primera derivada. Y muchas personas harían lo siguiente. Dice, la derivada de 4x al cuadrado aquí no sabe, 8x. La derivada de 3 es 0. Dice. La derivada de 2x es 2. Entonces 4 y la derivada de menos 1 es 0. Y salen y convencidos y alegan todavía que la respuesta es 4x. Y no, porque está malo, no hemos cumplido con la regla. La regla viene y me dice que el numerador es u y el denominador es b. Entonces, u es igual a 4x al cuadrado más 3 y b es igual a 2x menos 1. Pero u' es igual a 8x y b' igual a 2. Si usted no quiere aprenderse la fórmula de memoria, de abajo hacia arriba, y digo u entre b es igual a 2x menos 1 por 8x menos, abro corchete, 4x al cuadrado más 3 por 2, cierro corchete, entre 2x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, u entre b es igual, si yo multiplico, quedaría 16x cuadrado menos 8x menos 4x al cuadrado por 2, 8x cuadrado, más 6, entre 2x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Este menos que está fuera del corchete afecta toda la expresión y entonces me queda u entre b es igual 16x cuadrado menos 8x menos 8x cuadrado menos 6 entre 2x menos 1 elevado al cuadrado. Pues aquí en el numerador hay términos semejantes. Entonces vengo yo de y de x es igual 16 menos
8 sería 8x cuadrado menos 8x menos 6 sobre 2x menos 1. Esta es la respuesta. Pero puede ser que en el examen le digan, deme la simplificada. Al simplificar esa respuesta, utilizo un factor común de y entre de y x. ¿Cuál es el factor común ahí, compañero? ¿Cuál es el factor común ahí? Dice 8x cuadrado menos 8x menos 6. ¿Cuál sería el factor común ahí? El 2. 2. Sería 2. Aquí quedaría 4x cuadrado, porque 2 por 4 es 8x cuadrado, menos 4x. Entre 2x menos 1 elevado al cuadrado. Eso puede ocurrir en el examen, ¿no? De que pueda estar esta respuesta, de que quiere decir que tiene que simplificar para sacar factor común. Esta es correcta, pero puede ser de que en el examen aparezca esta respuesta. Esto es lo mismo que esto, pero este ya simplificado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y esa es la aplicación de la derivada del cociente. Vamos a seguir haciendo más problemas. Dada la función es 6x a la 4 más 1 entre x menos 1. Encuentre f' de x. Ahí hay una división, donde este es u y este es b. Entonces, muchas personas hacen lo siguiente. La derivada de 6x a la 4 es 24x cubo. La derivada de 1 es 0. Y aquí la derivada de x es 1, la derivada de menos 1 es 0. Salen del examen y dicen que la respuesta es 24x cubo. Y esto está exageradamente mal. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la regla, que es de la regla del cociente. De la regla del cociente le dice que u es 6x a la 4 más 1 y b es igual a x menos 1. Al derivar, u' es igual a 24x cubo. La derivada de 1 es 0. La derivada de x es 1. Entonces, si usted no quiere aprenderse la fórmula, multiplica de abajo hacia arriba y quedaría u entre b es igual a x menos 1 por 24x cubo menos, abro corchetes, 6x a la 4 más 1 por 1, cierro corchetes, entre x menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí hay una multiplicación de polinomios. U entre b es igual a 24x a la 4 menos 24x al cubo menos 6x a la 4 más 1 por 1 da lo mismo 6 a la 4. Entonces quedaría 6x a la 4 menos 1 entre x. Ese es 1, ¿verdad? El derivado de b. ¿Cómo dice? La derivada de b es 1, ¿verdad? La derivada de x es 1. Sí. Está 1. Sí, ahí les... Entonces, una vez teniendo eso, hay términos semejantes. Este es semejante y este es semejante. 24 menos 6, ¿cuánto es? 18. 18x a la 4 menos 24x cubo menos 1 entre x menos 1 elevado al cuadrado. Y ahí está de y de x.
Dice, da la función 5x entre x menos 1. Entonces muchos harían esto. La derivada de 5x es 5. La derivada de x es 1. La derivada de menos 1 es 0. ¿Salen convencidos y alegan todavía de que es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque 5x es 1 y x menos 1 es b. De u es igual a 5x y b es igual a x menos 1. De u' es igual a 5, ¿ya? Y b' es igual a 1. Entonces, si usted no quiere aprenderse la fórmula, ¿ve? Hacer esto. Entonces dice, u entre b es igual a x menos 1 por 5, menos, abro corchete, 5x por 1, entre x menos 1, al cuadrado. Si ustedes fijan, el denominador solo lo veo expresado. Esto es igual a x por 5, 5x, menos 5, menos 5x por 1, 5x, es menos 5x, ¿ya? Entre x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces aquí cancelo términos semejantes. Y entonces la derivada de y con respecto a x es igual a menos 5 entre x menos 1 elevado al cuadrado. Dice, dada la función x más 2 entre x menos 1. Entonces, muchos harían esto. Dice, la derivada de x es 1. 1. La derivada de 2 es 0. Dice. La derivada de x es 1. Y la derivada de menos 1 es 0. Entonces, y salen convencidos de que la respuesta es la correcta. No. ¿Por qué? Porque hay un numerador que es u y un denominador que es b. Entonces vengo yo y digo, u es igual a x más 2 y b es x menos 1. Pero u' es 1 y b' es 1. Entonces, si no quiere aprenderse la fórmula, de abajo hacia arriba, te quedaría u entre b es igual a x más 2 por 1 menos, abro corchete, perdón, x menos 1 por 1. Y aquí quedaría x más 2 por 1 entre x menos 1 al cuadrado. Solo queda expresado, si ustedes fijan. Esto queda x menos 1 menos x menos 2. ¿Por qué? X más 2 por 1, x más 2. Entonces menos x y menos por más da menos. Entre x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces hay términos semejantes. Se cancela. Y me queda menos 3 entre x menos 1 elevado al cuadrado. Y ahí es de y, de x o f'. O f'. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos entendiendo? Ninguna hasta el momento. Bueno, entonces está claro, ¿va? Porque no vayan a cometer error cuando miren algo así, la derivada de x, 1 y 1 entre 1. No, tengo que aplicar la fórmula de la división. Bueno. Después otra regla, la regla número 7. Y vamos a recordar la fórmula, ustedes ya la tienen. Y dice la fórmula, la regla de la potencia o la regla de la cadena. Derivada diferencial x de y con respecto a u por du
con respecto a X. Esa es la fórmula de la regla de la potencia y de la cadena. Entonces vamos a hacer, estoy recordando. Tengo este problema. Y lo voy a hacer por dos métodos. Por la potencia, que es lo que hemos venido haciendo, ese 2 lo voy a bajar, el concepto de derivado. Y aquí aplicando la fórmula de la regla de la cadena. Entonces, vengo yo por la potencia, la regla de la cadena. Ese 2 lo bajo acá y lo pongo como un imaginario que está aquí. Te quedaría 2x más 5, 2 menos 1, por la derivada interna que está aquí, de la derivada de 2x es 2 y la derivada de 5 es 0. Multiplico los términos semejantes, 2 por 1 por 2 sería 4. Sería 2x más 5, 2 menos 1 queda 1. Y ahora multiplico 8x más 20. Este es de acuerdo al concepto que hemos venido haciendo de derivar como potencia. Ahora, como fórmula, miren cómo como fórmula, a esto que está aquí, a este que está acá, f de x es lo mismo que tuviera y. Entonces voy a poner y es igual a u al cuadrado. Lo que está dentro del paréntesis yo lo voy a sustituir por la letra u. Pero ¿quién es u? Lo que está dentro del paréntesis. 2x más 5. Entonces, sin necesidad de memorizar la fórmula de la cadena, dy de x es igual dy con respecto a u. Dy con respecto a u. Por du con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u al cuadrado, compañero? ¿Cuál es la derivada de u al cuadrado? La derivada de u al cuadrado. 2. ¿2 qué? 2U. 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 Por la derivada de 2x, toma. La derivada de 5, 0. 2u por 2, 4u. Pero ¿quién es u? ¿Quién es u? 2x más 5. más 5. Entonces esto es igual a 8x más 20. ¿Bien? Y por cualquier lado que ustedes hagan el cálculo, cualquier método, te va a salir la misma respuesta. Aplicando la potencia y aquí aplicando la regla de la cadena. A la izquierda es por la potencia y a la derecha por la fórmula. ¿Qué dice con la potencia? Mire, G2, el concepto de derivar, lo bajo y está de 2 por 1. Luego, 2x más 5, 2 menos 1, que es el concepto de derivar, restarle una unidad, por la derivada que está adentro del paréntesis. La derivada de 2x es 2, la derivada de 5 es 0. Entonces, 4 por 2, 8x, 4 por 5, 20. Ahora, por la fórmula, a esta f de x yo le voy a llamar y. A esto que está dentro del paréntesis le voy a llamar u. Y igual a u al cuadrado. Pero ¿quién es u? U es lo que está dentro del paréntesis, 2x más 5. Aquí damos la regla de la cadena. De y con respecto a u. Y de u con respecto a x. Lo multiplico. Y la derivada de u al cuadrado es 2u. Y la derivada de 2x es 2. La derivada de 5 es 0. Y 2u por 2, 4u. Entonces 4 por 2x más 5. Y obtengo 8x más 20. Y dice, y igual, dice, encontrar, vamos a poner f de x. Recuerda que f de x es como si tuviera y, pues. Aquí lo tengo en inglés, aquí está en español. Entonces, recuerde que el concepto de derivar es cuando tengo un polinomio para poder derivar. Tengo que estar expresado como exponente. Pregunta, ¿eso que está ahí en color morado o rojo? Perdón, morado.
Es lo mismo que está en lo rojo. Es lo mismo. Sí. Ok. Entonces ya aquí está expresado en exponente. 5x más 3 elevado a un quinto. Entonces el concepto de derivar. Ese un quinto lo bajo, lo pongo con un 1 imaginario que está aquí. Y entonces quedaría 5x más 3 y un quinto menos 1 por 5. Entonces multiplico 5 por un quinto. Entonces se me cancela, ¿verdad? Se cancela y me queda el valor de 1. 1, 5x más 3. ¿Cuánto queda un quinto menos 1? Un quinto menos 1, compañero. Negativo 4 quintos. Negativo 4 quintos. Pero en el examen le dicen, no me voy a poner exponentes negativos. Entonces, ok, 1 entre 5x más 3 elevado a la 4 quintos. Estaba en el numerador, lo pasé al denominador con signo positivo. Este es el caso de la potencia. Ahora, con la fórmula, es y es igual a u a la 1 quinto. Pero recuerde que este es u. Entonces, ¿quién es u? 5x más 3. Entonces, armando la fórmula, dice la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, esto es igual. ¿Cuánto es la derivada de u a la 1 quinto? Sería 1 quinto de u a la menos 4 quintos. Por, ¿cuál es la derivada de 5x? 5. Al multiplicar este 1 quinto por 5, se cancela. Y me queda 1 u a la menos 4 quintos. Pero en el examen le dicen que no tiene que dejar exponente negativo, entonces 1 u a la 4 quintos. Pero ¿quién es u? ¿Quién es u? ¿Y lo tienen? ¿Quién es u? 5x más 3 elevado a la 4 quintos. Usted va a mirar, en las dos da la misma respuesta, con diferente método. Después el método de la potencia, que dice encontrar f' de x. Entonces, de x al cubo menos 9 elevado a un tercio. Un tercio, concepto de derivar, de x al cubo menos 9, un tercio menos 1 por 3x cuadrado. Entonces, esto va a ser igual un tercio de x al cubo menos 9. ¿Cuánto es un tercio menos 1? Negativo 2 tercios. ¿Cuánto? Negativo 2 tercios. Cuadrado. Al multiplicar esto, cancelo los 3, me quedaría x al cuadrado por x al cubo menos 9 elevado a la menos 3 tercios. Y me dicen en el examen que no puede poner exponentes negativos. Entonces quedaría x al cuadrado entre x al cubo menos 9 elevado a la 2 tercios. Ahora vamos a hacer por el método de la fórmula. Entonces me queda y es igual a u a la 1 tercio. ¿Pero quién es u? X cubo menos 9.
¿Cuál es la derivada de u a la 1/3? Entonces aquí quedaría la derivada de y con respecto a x por la derivada de u con respecto a x. Y la derivada de u, derivada de y con respecto a u. ¿Cuál es la derivada de u a la 1/3, compañero? Sería 1/3 de u a la menos 2/3 por, ¿cuál es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. Al multiplicar esto, se cancelan y me queda x al cuadrado por u a la menos 2/3. Esto es igual a x cuadrado. Este exponente negativo pasa aquí positivo, u a la 2/3. Pero ¿quién es u? X al cuadrado entre, yo dije que u, x cubo, menos 9, elevado a la 2/3. Ahí está. Por los dos métodos. Bueno, mi obligación era de enseñar los dos métodos de potencia y fórmula. ¿Por qué? Porque le pueden presentar un problema que lo va a obligar a hacer un método. Miren este. Dice, si y es igual a 2 al cuadrado menos dice, si y es igual a 2u al cuadrado menos 3u menos 4 y u es igual a x al cuadrado más 3, ¿qué método utilizarían? ¿Del exponente o de la fórmula? Fórmula. La fórmula. ¿Por qué? Clarito está la regla acá en aquí. Miren, de y con respecto a u por de u con respecto a x. Aquí ya la armada ya. Aplico la fórmula y digo, esto es igual la derivada de 2u al cuadrado a 4u menos la derivada de 3u, 3, por la derivada de 2x. Ah, pero el problema aquí lo tengo. Yo no puedo multiplicar esta variable con esta otra variable porque son diferentes. Aquí es u y aquí es x. ¿Verdad? Aquí este es el Real Madrid, este es Barça, Real Madrid, este es Motagua, este es Olimpia, o Olimpia Motagua. Yo tengo que unificar que sean del mismo equipo o de la misma variable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya sé que u, ¿quién es u? ¿Quién es u? ¿Quién es u, compañero? X al cuadrado más 3. X al cuadrado más 3. De 4x al cuadrado más 3 por 2x. Te multiplico. Sería menos 4. Bueno. Menos 4 es 0. Entonces quedaría u menos. Entonces, ¿cómo quedaría ahí entonces? Al multiplicarlo, ¿cómo quedaría ahí, compañero? Y ese menos 3, licenciado. ¿Cómo? El 4u menos 3. El menos 3, ¿qué pasó con el menos 3? ¿O es más 3 ahí? Ah, menos 3. Sí, menos 3. Más 3. Y aquí falta menos 3, ¿va? Sí. Aquí falta menos 3. Menos 3. Y ahora vamos por 2x. Hoy sí. Entonces quedaría 4 por x, 4x cuadrado, más
4 por 3, 12, menos 3 por 2x. Entonces quedaría 4x cuadrado más 12 menos 3, 9 por 2x. Entonces al multiplicar esto, me quedaría 4 por 2, sería 8x cubo más 18x. ¿Ven? Y ahí está. Aquí lo obligan a utilizar el segundo método. Entonces, cuando le den esta presentación así, dice derivada de y con respecto a u, de u con respecto a x. Me están dando la regla de la cadena, ¿no? Bueno, compañeros, para mañana vamos a desarrollar el tema de la regla número 8, que es la derivada de las funciones logarítmicas, que a mucha gente le tiene miedo. Pero no, súper fácil. Y yo necesito que lean sobre las propiedades de los logaritmos. Y cuando hay una multiplicación se convierte en una suma, y cuando hay una división se convierte en una resta. Eso es primordial, ¿va? Vamos a trabajar con logaritmos naturales, no con log base 10, solo con los logaritmos naturales. Entonces, por favor, lean lo de los logaritmos. Y ahí nomás también lo de las funciones exponenciales. Entonces, seguidamente yo les voy a mandar ahorita un link donde habla de la regla de la cadena. Entonces, les pido de que lean sobre la diferenciación logarítmica. Derivada logarítmica, perdón. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Sí, cuídense. Gracias, Liz. Feliz tarde. Da igual. Buenas tardes. Ok.